Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 7, conformado por Ángel Zárate, Eduardo Sustaita, Cristian Recio y su servidor Alfredo Treviño, y presentaremos nuestro tema de actualidad. Bueno, en este caso se propone un modelo de entalpía preciso para el sistema de fluidos de salmuera. Este se basa en la desviación de entalpías de Penn-Robinson para calcular el sistema de gas real de entalpía específica. Para el sistema de salmuera, el modelo de saturación se considera el efecto de la presión junto con los efectos de temperatura y salinidad. Y pues las condiciones de operación, en cuanto a la temperatura, va de 0 a 300 grados Celsius, las presiones de 0 a 1000 bares y la salinidad varía de 0 a 6 moles sobre kilogramos de agua. A continuación tenemos una breve introducción al tema. Bueno, hablarles un poco sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Solamente en el año 2020 se alcanzó un récord de 36.7 gigatoneladas de emisión de dióxido de carbono en el mundo. Como podemos observar en la figura 1, se tiene el top 10 de los países emisores de gases de efecto invernadero en el año 2018. Podemos ver, por ejemplo, que China es el país que emite más gases de efecto invernadero, donde la mayor parte es a causa de la electricidad, manufactura y los procesos industriales. Y así podemos ver otros países como lo son Estados Unidos, India, Rusia o Japón. Por otro lado, en cuanto al dióxido de carbono, existe un almacenamiento de este mismo en acuíferos salinos profundos, donde suelen presentar profundidades mayores o igual a 800 metros, también que presentan altas temperaturas como también altas presiones. Todo esto representado en la figura 2 a la derecha, donde se muestra una plataforma de almacenamiento de dióxido de carbono, donde puede tratarse de una central eléctrica o central industrial, donde se tienen precios o impuestos altos para poder almacenar el dióxido de carbono, que en su mayoría de casos suele ser bombeado por una tubería hasta un lugar de almacenamiento o bien transportado por un buque, aunque también suele ser almacenado en formaciones geológicas o yacimientos de petróleo. A continuación les presentaremos los resultados obtenidos. En la sección de resultados, primeramente, tenemos una tabla comparativa entre las distintas entalpías de agua pura reportadas con diferentes metodologías, en un rango de temperaturas que abarcan desde los 25 hasta los 300 grados Celsius. Y bueno, en esta tabla número 1 se nos muestran las entalpías experimentales del paper, las calculadas por los autores del paper, los cuales utilizaron el polinomio de la ecuación número 1 que se muestra en la parte derecha de la pantalla, así como las entalpías calculadas por nosotros mediante la creación de un código en Visual Basic. Posterior a ello, se calcularon los porcentajes de error utilizando la ecuación 2 que se muestra en pantalla, tanto para las entalpías de los autores del paper, donde el error promedio obtenido fue del 3.025%, así como las mismas calculadas por nosotros, donde obtuvimos un error promedio del 0.04%. A continuación se nos presenta la figura 3, la cual viene siendo una representación gráfica de los comportamientos de las entalpías de agua pura en unidades de kilojoules por kilogramo en función de la temperatura a una presión de 1000 bar, en donde cabe resaltar que para esta primera parte de los resultados, las entalpías calculadas tanto por los autores como por nosotros se asemejan a los datos experimentales del paper. A continuación se presenta la comparación de las entalpías de saturación de salmuera, donde tenemos un rango de temperaturas de 25 hasta 300 grados centígrados a una presión de 1000 bar, y teniendo esto, tenemos las entalpías de experimental y la entalpía de paper obtenidas en base al artículo científico, y una entalpía calculada, la cual representa las entalpías de clase, fueron obtenidas en base a las ecuaciones utilizadas mostradas en la parte derecha. Así, obteniendo un error promedio para las entalpías de paper de 5.64 y un error promedio para las entalpías de la clase de 3.58. A continuación se muestra un gráfico donde se tiene la entalpía de saturación de salmuera en kilojoule por kilogramo en función de la temperatura, donde se tiene en círculos la entalpía experimental, en una línea azul continua la entalpía de la mezcla binaria obtenida de la en base a la clase o calculada, y en verde una entalpía de mezcla binaria obtenida en base al paper. Como se puede analizar, se tiene un mejor ajuste la entalpía de la mezcla binaria obtenida en base a los cálculos realizados por nosotros por nuestro programa de Visual Basic, en comparativa con la entalpía de mezcla binaria obtenida en base al paper. Bueno, ahora pasaremos al código de Visual Basic.
A continuación se presenta la metodología del cálculo de las propiedades del vapor de agua, donde se tiene el cálculo de la temperatura de saturación, donde se está aplicando la metodología vista en clase para la obtención de este valor, que de misma forma se puede observar para el cálculo de la presión de vapor. Para el cálculo de la entalpía del líquido saturado se tiene una condición que representa el if, el cual está dada por si tenemos una temperatura mayor a la temperatura de vapor saturado, se utilizará la ecuación mostrada por debajo de esa línea de código. En cambio, si tenemos una temperatura menor a la temperatura del vapor saturado, se utilizará la ecuación de la presión de vapor saturado. Posteriormente se aplica la misma metodología empleada para el cálculo de un líquido saturado vista en clase. De misma forma, se presenta la metodología de cálculo para la obtención de la entalpía de saturación de salmuera, la cual es la representación de nuestro segundo gráfico. Las ecuaciones utilizadas en este apartado son las propuestas por el artículo científico consultado, donde se tiene la entalpía de agua pura, la entalpía de salmuera salina, donde las letras que van desde A00 hasta A32 y B00 a B32 son los parámetros del estado de presión de vapor para la entalpía de salmuera, donde tenemos un condicional debido a que las temperaturas entre el rango de 100 a 300 grados centígrados se utiliza la ecuación de Micheliades y temperaturas por debajo de 100 grados centígrados se utilizará la ecuación de Lorentz. Y por último, se tiene el cálculo para la entalpía de salmuera. Por último, se presentan las conclusiones obtenidas. Con el desarrollo de los cálculos podemos presentar esta comparativa entre modelos analizados, en donde por un lado tenemos el porcentaje de error al calcular la entalpía del agua en contraste a la del paper, siendo esta la que presenta un porcentaje de error menor, y a su vez en el lado derecho al calcular la entalpía de saturación de salmuera se obtiene un menor porcentaje de error en contraste al calculado del paper. A su vez podemos concluir en base al modelo analizado que se puede obtener que la aplicación de Visual Basic para de esta manera poder replicar los resultados con mejor ajuste que los reportados en el artículo. También, pues no obstante, se puede implementar una mejora con Visual Basic a los cálculos iterativos de diferentes temperaturas gracias al ahorro de tiempo y teniendo una disminución del error. Y bien, estas son nuestras referencias. Gracias por su atención.